¿Qué no se ve en una buena fotografía, pero siempre está? Los nervios, el frío o el calor. Y sobre todo lo que nunca se ve detrás de una buena fotografía es el tiempo que llevas pensándola. Eso nunca se ve. Nunca. Y además porque tú ni tú mismo sabes cuándo es. Solo sabes que lo vas a sentir. La puerta y me siento como en casa. Una conversación puesta en todas las brasas, hablando de las cosas que ahora pasan. Temas diversos los hablamos aquí en mi casa. El alma sana y el tiempo no pasa. La vida canta y la pena se atrasa. Hay cosas que no ves pero que pasan. En la silla se sienta y la charla va a comenzar. Los micrófonos se encienden, esto está a punto de empezar. En casa, el podcast de Pedro Rodríguez. Desde la moda de Milán y París hasta rincones escondidos de Tenerife, Alfonso Bravo ha convertido su mirada en un puente entre mundos. Fotógrafo de alma inquieta, ha sabido capturar la moda con arte y a la vez buscar historias donde nadie más mira. Hoy se sienta en casa uno de los talentos canarios más internacionales. Bienvenido, Alfonso. Alfonso Bravo, ¿qué tal? Pues muy bien, encantado de estar en tu casa. Bienvenido en casa, ¿eh? Sí, muy bien hallado. Otro reencuentro más. Sí, que hacía tiempo que no nos veíamos. ¿Cuántos años, madre mía? Uf, yo calculo como 18, 15 o 18. ¿Tanto? Sí, sí. ¿Tanto hemos crecido? Sí, sí. Tanto hemos crecido. Oye, ¿tú recuerdas la primera foto que hiciste y pensaste, aquí hay algo? Sí, me acuerdo perfectamente. Además fue en la explanada del muelle del Puerto de la Cruz. Tenía un objetivo que era muy extraño, era una Canon AE1. Un objetivo con una focal extraña que era un 50-135 medio ruso. Y disparé una escena de varios retrovisores de coche. Y dejaba una perspectiva como fuera de foco bastante curiosa. Y yo desde ese momento dije, esto me gusta porque veo las cosas como a mí me gustan. O sea que fue un rollo orgásmico. Sí, fue... La sensación... Además sin tener ni idea. O sea, yo puse un carrete creo que era de 400 y tenía la cámara 3200 de sensibilidad, o sea, un desastre. Pero al final el hecho de mirar fue lo que me enganchó a esto. O sea que tú le debes al parque marítimo, al futuro parque marítimo del Puerto de la Cruz y a los coches que estaban aparcados en esa zona, en el parking, el estar donde estás ahora. Sí, y mucho más, mucho más. El puerto fue muy relevante para mí. Oye, ¿cuándo empezaste a sentir que lo tuyo no era solo hacer fotos, sino más bien contar historias? Porque tú cuentas historias, ¿no? Sí, por lo menos es lo que pretendo. A mí me gusta mucho contar historias. Es cierto que en la moda no se pueden contar muchas historias. Por lo menos antes no se podían contar muchas historias, ya se cuenta más. Pero sí, realmente empecé en el círculo de la moda porque tenía 4 amigos que eran muy guapos. Yo siempre he dicho lo mismo, eran 4 amigos muy guapos y al final... Oye, pues sácate fotos, y empecé ahí hasta que desde esos amigos a trabajar con grandes modelos. ¿Cómo fue el primer salto desde Canarias al mundo en moda internacional? Con un poco de vértigo y con un poquito de ese miedo que tenemos los canarios, ¿no? El miedo a la felicidad, yo siempre lo he dicho. Fue en el año 98, en Londres, que tuve la suerte de tener una entrevista con la editora del Vogue UK en aquel entonces, que era Sarah Dow, y me dijo una cosa muy curiosa en mi portfolio, que fotografiaba como los fotógrafos muertos. ¿Fotógrafos muertos? Sí, los que habían ya fallecido. Era como una forma curiosa de decir que eras como un clásico dentro de un joven. Oye, ¿y cómo te sentiste tú en ese momento cuando una tipa que de estos sabe un montón se dirige a ti para decirte, pues muy bien, para hacerte... Sí. Un piropo, vamos. No, como digo yo, o sea, esta persona me dijo, predijo mi futuro. Me dijo los pasos que iba a seguir y no se equivocó. Me dijo que tenía que intentar trabajar mucho en España, después irme a varios países. Y fue la verdad que algo extraordinario porque parece que viajas justo a que te digan qué es lo que tienes que hacer. Y nosotros con el miedo canario en sí. Siempre, vamos. De hecho, algo muy curioso, cuando me llamaron del despacho de ella, yo pensé que tenía algo en el portfolio, que era una copia de alguien. O sea, nunca pensé que era algo que le había gustado de como yo fotografiaba.
Oye, miedo canario. Yo para volver otra vez a lo mismo, porque las conversaciones que he mantenido en casa con diferentes amigos y amigas que se han sentado como tú te estás sentando con nosotros, sale siempre lo del miedo, lo del complejo. Sí. ¿Qué nos lleva a sentir eso? ¿Te has puesto a pensar? No, a ver, yo creo que realmente es estar aislado, ¿no? Una isla ya te aísla, ¿no? Yo siempre he dicho lo mismo. Pero yo creo que Canarias está en un nivel que no tiene nada que envidiar a muchos sitios. Hemos tenido mucho la suerte del turismo, y más especialmente en el Puerto de la Cruz, aunque es algo muy curioso porque teníamos esa influencia turística de suecos, finlandeses, ingleses, alemanes. Nunca aprendimos idiomas, pero sí nos encantaba cómo eran, lo que hacían, lo que traían. Y sentirse influenciado por eso nos ha ayudado a los artistas del puerto, que buscamos la necesidad de salir. O sea, teníamos el mar enfrente, pero le dábamos la espalda, en cierta manera. Y cuando el mar era un camino, era muy curioso. El mar era un camino más lento, pero lo ves. Bueno, ¿qué te queda de Tenerife en cada sesión, aunque estés en Nueva York, en París, en Londres, en cualquier capital europea? Me gusta mucho de Tenerife, siempre guardo a la gente. Para mí, volver a casa siempre para mí fue fundamental. De hecho, yo volví a casa en mi mejor momento. Yo tenía un representante en Madrid que me llevaba y yo le dije, yo no quiero seguir más con esto. Bueno, se echó las manos a la cabeza, no puedes seguir, tienes que seguir. Digo, no, estoy aburrido de estar aquí, estoy aburrido de estar fuera. Lo que pasa es que mucha gente, nos ha pasado a todos, interpreta el trabajar fuera como irte de vacaciones. Y trabajar fuera es duro. Duro, ¿no? Muy duro. Muy duro porque tienes muchas cosas, te enteras de noticias que no puedes volver porque tienes una agenda que tienes que trabajar. Por ejemplo, el entierro de la madre de una de mis mejores amigas, no pude venir, estaba en Madrid liadísimo y no pude venir. Y ahí se te queda la cosa, ¿no? Sí, esas cosas se van quedando y llega un punto que dices, vale, compensa estar fuera, pero también es un tiempo, mucho tiempo fuera a veces, por lo menos mi manera de verlo. Bueno, ¿qué tiene que tener una imagen para que tú la consideres una imagen viva? Pues lo que dice, que sea viva, que transmita, que tenga alma. Ahora hay cierto debate con esto de la inteligencia artificial, que va a sustituir a la fotografía. Yo, bajo mi manera de ver las cosas y lo que he vivido, para mí la fotografía es un acto profundamente humano. Tiene que haber una vivencia, pues una intuición, una intención, incluso hasta un error. Y todo eso de la inteligencia artificial nos va a llevar a ese camino de que no tiene que haber errores, de una perfección que no existe. Por eso creo que una fotografía que transmita tiene que tener algo, alma, sobre todo alma, aunque parezca muy poético. ¿Moda o arte? ¿Dónde te sientes más cómodo, Alfonso? Arte. Porque la moda ya es arte. Lo fue siempre, pero ahora es más que nunca. De hecho, cada vez se manifiestan más representaciones artísticas en la moda. La moda siempre ha tirado de lo pictórico, igual que la fotografía. Su inspiración siempre renacentista la mayoría de las veces. Entonces, la moda ahora mismo es arte, pero el arte me hace sentir mejor. Has retratado a grandes figuras. ¿Recuerdas algún momento especialmente? Sí, mire, recuerdo... ¿Alguna sesión especial? Sí, recuerdo una chica científica muy joven que estaba en el proceso de una vacuna contra el SIDA, muy avanzada. Me pareció una chica encantadora y me gustó muchísimo que fuera tan joven. Para mí eso era lo importante de la fotografía. No, estoy ahora mismo retratando a una persona que puede cambiar el mundo, que realmente puede cambiarlo. Entonces me gustó mucho eso. Y en ese momento eras consciente de lo que estabas retratando, ¿no? Sí, lo era, sí. Y me gustó mucho. ¿Te han pedido alguna vez una foto imposible? Sí, dentro de las cabezas de los clientes hay muchas cosas, muchas imposibilidades. Sí, las piden, lo que pasa que siempre intentas llevártelo un poquito a tu terreno. Hay cosas que hay que ser consciente de que aquí no podemos no tenemos una industria tan grande como en otros países, entonces hay cosas que no se pueden hacer o perspectivas que no se pueden hacer. No podemos ser osados en ese sentido, ¿no? ¿Y qué no se ve en una buena fotografía, pero siempre está? Los nervios, el frío o el calor,
Y sobre todo lo que nunca se ve detrás de una buena fotografía es el tiempo que llevas pensándola. Eso nunca se ve. Nunca. Y además porque tú ni tú mismo sabes cuándo es. Solo sabes que lo vas a sentir. ¿Qué papel tiene la intuición en tu trabajo? Mucha, mucha. Yo creo que mucha en el sentido de que, mira, simplemente como el hecho de que fotografíes un paisaje, que puede ser algo tan banal como un paisaje, pero al final es un diálogo muy curioso entre el paisaje y tú. O sea, el paisaje no te va a poner las cosas como a ti te gusta, tú tienes que ir buscando al paisaje. Y al final ese diálogo que vas generando te hace ser una persona con más intuición. Sabes cuándo está la luz bonita, por qué tiene que ser, a qué hora tiene que ser y muchas cosas más. ¿Cómo eliges tus proyectos hoy? Porque me imagino que antes lo hacías de forma diferente. ¿Qué te mueve a decir sí o te mueve a decir no? Yo digo que sí cuando el proyecto va a mover cabezas y va a mover sentimientos. Digo que no cuando no aporta nada. Cuando yo, desde esa intuición que comentábamos antes, sabes que hay proyectos que dices tú, esto me despierta algo, y hay proyectos que dices tú, qué pereza, esto no me gusta nada. O sea, de entrada. De entrada. Hay una lectura. Sí, sí. Si no mola, no lo haces. Exacto, no. Sí. Bueno, ¿qué importancia le das al azar en tus sesiones? Esta es otra. Al azar. Yo muy poca. Yo muy poca porque... ¿Esto controlado? Sí, porque vengo del mundo de la publicidad y la publicidad no puedes improvisar nada. Porque al final, ¿sabes? Los proyectos de publicidad son proyectos muy marcados con tiempos, con modelos, con localizaciones a tal hora, entonces ahí no puedes... Ya cuando ya has hecho y ya ves el resultado y te va gustando, ya ahí puedes improvisar y hacer muchas cosas que, eso es otra historia, que tú quieras. ¿Has sentido alguna vez que una foto te ha cambiado? Sí, sí, un proyecto, sí, mucho. Mira, en el año 2000, creo que en el 14, hice un proyecto que se llama Huellas, que era buscando los canarios que habían emigrado a Cuba. Y me encontré muchos nativos que recordaban, me asombraba mucho cómo recordaban, se habían ido a lo mejor con 10, 11 años de La Palma de La Gomera, y cómo aún la recordaban. O sea, Alfonso llegó a Cuba de una forma y salió de Cuba de otra forma. De hecho, una de las frases del proyecto es que uno nunca sabe lo que te va a cambiar un viaje, ¿no? Nunca lo sabes. ¿Y te ha hecho cambiar muchas veces un viaje? Sí, me ha hecho cambiar muchas veces. Incluso los viajes que hagas y a los viajantes que fotografías. Porque mucha gente que tú fotografías viene de algún sitio. Entonces, todo ese transcurso se convierte en algo muy curioso. Oye, ¿tú siempre llevas una cámara fotográfica encima? ¿O? No. Antes sí, pero ya no. ¿El teléfono te vale? No me gusta tampoco el teléfono. Yo cuando quiero fotografiar algo, preparo, busco la cámara y voy a hacerlo. O sea, no es... A no ser que estás haciendo fotografía callejera, que es otro rollo, que vas concienciado a eso, pero no soy de ese punto de tener una cámara siempre encima, no. ¿Dónde están para ti hoy las verdaderas historias? ¿En la calle, en las redes o en los rostros? En los rostros. Yo creo que un retrato dice muchísimo de alguien. Mira, había... hace muchos años vi un artículo que había hecho un fotógrafo americano que fotografió los cascos de los soldados muertos en la guerra. Y al final esos cascos hablaban. Porque tu imaginación quería buscarle la cara al casco, el rostro. Y al final eso acababa diciéndote muchísimas cosas. Entonces creo que en lo social, en la gente, ¿no? En los rostros están las historias. En las redes no, en las redes se falsean muchas cosas. No existe una historia real prácticamente. Pero una historia que una persona que se desafía contigo, o no se desafía, se enfrenta a ti desde tu cámara a través de un visor y esa persona mirando una cámara, te digo yo que ves muchas cosas. Volviendo atrás, yo te quería preguntar por el síndrome del impostor, si lo habías sentido en más de una ocasión, pero sí, ¿no? Porque sí, hablamos de ese sentimiento canario que tenemos en un momento dado. Sí, lo tenemos, yo creo que nosotros arraigados, además. Sí, es algo curioso, pero es algo curioso, pero fíjate que es una cosa que creo que nos ha ayudado mucho a salir. Hemos sido valientes realmente. Las personas que hemos salido aquí con nuestro portfolio bajo el brazo, apostando por algo. Esa lectura y esa visión es muy interesante.
Yo, para mi punto de vista, hemos sido valientes. Yo, cuando me veía en ciudades europeas, decía, sí, estoy aquí, pero nadie me ha ayudado. No vengo con ninguna recomendación, vengo con un dinerito que tenía ahorrado y me vine para acá con un portfolio y no había nada más. ¿Te pesa o te impulsa representar a Canarias fuera, en el exterior? A mí me impulsa siempre, no me pesa nada. Yo presumo de ser canario, a mí me encanta ser canario. ¿Llevas el sello de Canarias siempre? Sí. ¿Alfonso Bravo el canario? Sí, soy de Canarias. Incluso me pasó una cosa muy curiosa. En Madrid, trabajando, hice un trabajo y en el estudio me dijo, el director creativo de la campaña me dijo, es curioso que seas canario porque eres bueno y rápido. Me quedé un poquito así, digo yo. Como yo ahora, ¿no? Sí, sí, eres como bueno y rápido. A veces tenemos, desde otra perspectiva, tienen una imagen de nosotros muy equivocada. Al final es una tontería esto de porque sea canario seamos mejores o peores. Somos personas que... Hay de todo en todos lados. De todo en todos lados, totalmente. ¿Hay alguna foto que nunca enseñes, pero que guardes con especial cariño? Seguro que sí. Sí, y hay proyectos que nunca han visto la luz y creo que nunca los verán. Por lo menos. ¿Los conservas? Sí, los conservo, sí. Son los que más conservo, además. Alfonso, ¿cómo es tu proceso creativo? Mi proceso creativo... ¿Eres muy metódico? Sí, para eso soy bastante metódico. Para otras cosas no, pero para eso sí soy bastante metódico. Sí, me gusta tenerlo bien preparado, me gusta un buen ambiente siempre para pensar en algo positivo. Me inspira mucho la música, pero no como un rollo prototipo, sino selecciono la música que necesito para que me inspire en ese proyecto. Dependiendo de la sesión o dependiendo del trabajo, la música que te acompaña es diferente. Para mí eso es clave. Curioso. Sí, porque al final la música es como... forma parte de la historia que vas pensando, ¿no? Si quieres pensar algo, una historia pues más que tirar al drama, si me pongo a Melody, no va a funcionar. Va a ser que no. Bueno, ¿qué te inspira más, un rostro o un paisaje? Volvemos al rostro. Me inspiran las dos cosas, especialmente los rostros, porque vengo de un campo más de retrato. Pero para mí el paisaje y el rostro cuentan una película realmente, ¿no? Una película donde todo sea rostro no existe, una película donde todo sea paisaje no existe. Al final, la integración del rostro en el paisaje genera un diálogo muy curioso. Vamos a los inicios. Vamos. ¿Qué piensas cuando ves tus primeros trabajos? Pues pienso una cosa muy curiosa. A lo mejor es algo muy de ego, pero que no hacía las cosas tan mal. Eso sí. Este chico pintaba, ¿no? Sí, yo decía, bueno, pues no lo hacía tan mal, joder. A ver, cometía muchos errores y muy errores de novato, al final. Y aparte que estamos hablando de cometer los errores, antes valían dinero. Ahora no. Antes disparabas 3 carretes y te salían mal y ya perdías dinero. ¿Qué ha cambiado de la industria de la moda desde que comenzaste? Ha cambiado muchísimo, ¿no? Ha cambiado mucho. Desde empezando por el canon de belleza, lo cual me alegro, ¿no? Que ya no es ese estereotipo de mujer alta, ojos azules y el hombre lo mismo. Ha cambiado desde ese foco muchísimo. Pero sí, ha cambiado sobre todo la forma de comunicar moda. Y hoy en día comunicamos moda en la calle. Antes era prácticamente imposible. Antes estaban los 4 pantalones de siempre y las 3 camisetas de siempre. ¿Dónde te gustaría hacer una exposición soñada si no tuvieras ningún tipo de límites? En el MoMA de Nueva York, seguro. Sí, ¿no? Sí. ¿Y no te lo has pensado? Nada, no encajo yo ahí, yo creo. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Pero vamos, que verte te ves. Yo tengo la capacidad de verme siempre en muchas cosas. No hay que... Mire, yo siempre pongo un ejemplo. Cuando yo empecé, estaban muy de moda los premios Lux y yo acabé ganando uno. O sea, lo que para mí era como un premio de fotografía, y que lo veía en las revistas de cuando empezaba, y al final acabé siendo uno de los... galardonados, ¿no? Sí, galardonados del Lux. ¿Y qué pasa por tu cabeza cuando te confirman que el premio es tuyo? Pasa una cosa muy curiosa. Es reconfortante no por tu trabajo, sino es reconfortante porque dices, he apostado por esto y me ha salido bien. Porque ahora la fotografía es algo muy snob, la moda es algo muy snob, pero antes no.
Antes ser fotógrafo, ¿dónde vas con eso? Ser fotógrafo de moda, tú eres gay. O sea, burradas, escuchamos burradas. Ahora ves a mucha gente con cámaras, pero antes era, el ser artista no... Qué curioso. En algo hemos evolucionado, ¿no? Muchísimo. Para bueno. Muchísimo. En positivo. Muchísimo. Y yo creo que ya era hora. Porque mire, simplemente el hecho de una mujer fotógrafa. No había mujeres fotógrafas. Cuando yo empecé no había una mujer fotógrafa. Ahora hay muchísimas. Que se lo digan ahora a María Pisaca, ¿no? Claro, es que no habían. Era muy curioso y era como un trabajo de hombres, el fotógrafo era un hombre, el fotógrafo de prensa, de muchas cosas. Bueno, si te dieran a elegir, o tuvieras que elegir solo una cámara, un lugar y una hora del día para hacer un trabajo... Lo tengo clarísimo. Elegiría Islandia con una Hasselblad y en verano cualquier hora me vale. Tú todo esto lo tienes estudiado. Sí, muy estudiado. Sí. ¿Qué historia te falta por contar en imágenes, Alfonso? Muchas, tío. Todos los días se pueden contar historias. Y yo todos los días busco algo que contar. Es cierto que el tiempo cada vez o se hace más corto o nosotros nos hacemos más largos, pero el tiempo te impide muchas veces llegar a producir, te metes una vorágine de mucho trabajo, pero siempre intento tener unos días concretos para pensar en proyectos personales. ¿Qué parte de ti sigue siendo la misma que cuando empezaste con una cámara en las manos? Y otra pregunta, ¿y qué parte sientes que has dejado atrás de forma... Yo sigo teniendo el mismo sentido del humor. Total. Creo que el sentido del humor me ha llevado a muchos sitios. Y lo que sí echo de menos... El sentido del humor es un plus. Para mí siempre. En todas las profesiones. Y en esta a lo siempre. mejor mucho más, ¿no? Sí, para mí siempre. De hecho, yo he trabajado con clientes porque me han dicho que tengo un muy buen rollo. Y he visto fotógrafos de mucho nivel que no puedes ni hablar con ellos. De hecho, hay unos fotógrafos que se llaman Mert Alas y Marcus Pigot, que ellos cuando hacían una campaña no querían que nadie se sentara. O sea, existía como un rollo, tú estabas 8 horas de pie, nadie sentado. Unas cosas ridículas. No hace falta llegar a eso para hacer un trabajo. Hay gente rara, ¿eh? Mucha. Bueno, ¿has sentido que la fotografía te ha salvado alguna vez de la rutina? No, a mí la fotografía, del desarraigo. A mí la fotografía me ha salvado y me está salvando la vida. Yo siempre lo he dicho, yo posiblemente sin la fotografía no sería quien soy. Lo cual es una putada a veces, porque yo no sé pensar sin pensar en fotografiar. Y eso te limita. Yo no puedo ir de viaje sin cámara. No puedo, imposible. Oye, y cuando estás detrás del visor, ¿quién eres realmente? ¿El observador, el creador o el niño? Yo creo que el niño, porque el niño te hace ser observador y creador. Los niños dejan de ser creativos cuando llega a la mano adulta y les dice, eso no. Ahí se acabó la creatividad. Ya empezaron las pautas. Evidentemente a un niño le tienes que decir eso no, eso no, eso no. Pero también el niño tienes que observarlo y saber cuándo pararlo y cuándo no. Y eso creo que es algo muy importante que tenemos que tener los que nos dedicamos a esto. De ahí venía con la responsabilidad. Un fotógrafo es responsable de lo que está fotografiando, porque eso va a pasar a la historia. No es disparar por disparar. Eso me ayudó mucho la película, a no disparar por disparar. Ahora el cambio digital tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Yo no volvería a la película en la vida, también te lo digo. Porque me parece algo, si lo piensas de una manera romántica la fotografía, pues sí. Y ahora hay mucha gente joven que opta por la película, pero yo rebelé mucho. ¿Qué silencio has aprendido a escuchar cuando trabajas en soledad? El silencio que, sobre todo, el que generas tú mismo, tío. Tú cuando estás en silencio, piensa, siempre estás pensando. El silencio te lleva a pensar. Y si estás pensando y estás en silencio, estás creando. Oye, ¿y si una imagen pudiera hablarte a ti directamente? ¿Cuál de tus instantáneas o cuál de tus fotografías te diría más cosas? Mira, un proyecto que hice se llama Fieles. Me llamó siempre la curiosidad la gente que iba asiduamente a un cementerio. O sea, gente que iba asiduamente. Todos los días.
pues empecé a investigar en el tema y acabé fotografiando a personas que iban diariamente. Las historias que te contaban, de hecho hay un documental también sobre eso que rodé yo también. Y al final esas imágenes o esa cercanía, digamos, de la muerte, decía, vamos a ver si esta gente es feliz viniendo aquí. Lo que nos puede parecer una locura a nosotros, a ellos les da la vida. Entonces ver eso desde otro foco, decía, o sea, sus rostros tenían vida, pero sus ojos estaban con el que estaba allí. Era muy curioso, remueve mucho eso. ¿Te has sentido alguna vez invisible mientras observabas a alguien con la cámara? Sí, yo creo que te sientes invisible, pero al final son más visibles. ¿Y esa sensación es placentera o No, es no, cotidiana? me da igual, sí. ¿Sabes lo que pasa? Que no soy como, yo creo que yo no soy ese fotógrafo que va observando a alguien, sus gestos. No, no, creo que soy un fotógrafo que me gusta algo, hago algo para hacerlo, muevo, indago y ya está, no voy capturando eso, buscando eso, quizá no me interesa. ¿Y qué te emociona más hoy por hoy? ¿El clip de la cámara o la historia que viene justamente después del clip? El clip, porque después del clip viene la historia. Me emociona mucho. A mí todavía, yo no sé cuántas fotos habré hecho después de tanto tiempo. Este año cumplo 30 años en la fotografía. Pero si eres un pibe. Sí, no soy tan pibe. Voy a cumplir 50 dentro de un mes, o sea que tan pibe no soy. Pero sí, todavía me sigue emocionando ir a hacer un trabajo. Me emociona mucho. ¿Hay algo que siempre buscas fotografiar, aunque nunca lo logres del todo? ¿Una emoción, una sensación, un momento, ese instante? Sí, siempre lo buscas, pero no sabes si siempre lo encuentras. Es muy curioso porque muchas veces vamos pensando en cómo fotografiar a alguien y acabamos haciendo algo que ni siquiera teníamos previsto. Es curioso ese tema, porque creo que nunca es tan imprevisible todo que nunca vas a saber cómo reacciona una persona ni lo que va a sentir esa persona cuando lo hace, ni tú mismo. Y volviendo a los inicios, ¿tú crees que hay alguna herida personal que te hizo fotógrafo? Sí, seguro. Sí. Sobre todo mi herida personal es no sentirme comprendido. Yo lo tengo clarísimo. Para mí la fotografía, el ver por un visor, para mí fue decir, este es mi lenguaje. Evidentemente, me remonto a lo que comentábamos antes, de que antes ser fotógrafo era algo raro, extraño, de una persona rara. Hoy en día no. Hoy en día es guay. Y si un día no tuvieras cámaras, ni encargos, ni focos, ¿seguirías buscando imágenes en tu cabeza? Seguramente, pero lo más triste es que no tendría cómo hacerlas. Eso seguramente. Entonces ya estaría metido en la mierda, seguro. Porque para mí ha sido una herramienta que me ha salvado de muchas cosas. No me aisló, me separó de cosas que no quería, me ayudó a encontrar lo que quería. Entonces esa herramienta que se convierte en tu lenguaje, al final cuando lo tienes, como si a ti, Peri, que llevas años, te dicen, mira, te vamos a poner un tapón en la boca siempre. Alfonso, ¿puedes morir de éxito en esta profesión? Sí, sin lugar a dudas. ¿Ha muerto mucha gente de éxito? Sí. Y ha muerto mucha gente por no saberse adaptar a los tiempos. Y eso es más jodido. Yo recuerdo en el transcurso de lo analógico a lo digital, habían fotógrafos maravillosos con un talentazo increíble que se derrumbaron porque no sabían revelar en un ordenador. Es triste porque al final dices tú, tío, no puedes dejar de crear como estás creando, pero al final la tecnología los catapultó. Y a mí eso fue una cosa que me hizo mucho daño. Y hoy en día todavía me remueve un poco, ¿no? Cómo el avance tecnológico puede acabar apagándote. Me entristece. ¿Y la amistad existe en la fotografía? Sí, ¿Entre fotógrafos, entre colegas? Sí, yo tengo amigos fotógrafos, lo que sí es cierto que no hay que ser hipócrita.
Aquí la gente, mucha gente no le gusta que tú avances. Y eso es una realidad. Que la quiera negar, pero hay gente que se siente incómoda cuando tú avanzas. ¿Y a ti te ha costado mucho llegar hasta donde has llegado? A mí me ha costado esfuerzo, mucho esfuerzo y mucha constancia, muchísima. ¿Has tenido que renunciar a muchas cosas en tu vida para Fíjate que yo vengo alcanzar el éxito? Yo vengo de una familia muy humilde. Mi padre era electricista, mi madre trabajaba en casa. Yo vengo, o sea, a mí nadie me dijo, toma este dinero y lárgate de aquí. Yo empecé trabajando en un laboratorio fotográfico en el Puerto de la Cruz, cerraba por las noches Telepizza, daba clases de informática. Al final yo me acuerdo cuando me compré mi primera cámara, digamos, profesional, que era una Pentax 6x7, que me costó 265.000 pesetas. Me costó meses y meses de trabajo en 4 trabajos. 4 trabajos. Me acuerdo cuando me la compré, me dio una anemia del esfuerzo, ¿sabes? Como un sobreesfuerzo que habías hecho para todo eso. Y eso fue para mí, cuando ya dices tú, he sufrido por esto, es porque esto realmente me interesa. Es curioso, que tienes que sufrir para que te interese. ¿Ha valido la pena? Sí. Yo estoy muy contento de ser quien soy, lo que he conseguido y lo que he podido transmitir. Al final la gente te lo dice, ¿no? Yo estoy muy contento cuando la gente dice, estás haciendo un trabajo formidable. A mí eso me pone muy contento porque, lo que te decía, tu apuesta valió la pena. Hay mucha gente que apuesta y no llega. Entonces la mía, y en aquella época, valió la pena. Seguiría apostando otra vez por lo mismo. ¿Sabes que tenemos 5 preguntas bomba? No sé si Dale. las has escuchado en alguna ocasión. Bueno, tú dale las preguntas. ¿Cuál es tu mayor arrepentimiento en esta vida? Dejar piano. ¿Sí? Sí. Tenía, o sea, lo dejé. Mira que mi padre insistió, ¿eh? Pero yo con mi chulería adolescente preferí RR, Sí. en aquel momento como que no. Preferí dejarlo. Me queda esa esencia de la música, también me ayudó mucho el piano a desarrollar mi sensibilidad, pero sí me queda esa esencia. ¿Qué mentira has dicho que no volverías a repetir? Eso te queda bien. O al final, perdona porque soy yo, se dicen muchas mentiras para salvarse uno, pues más bien no somos unos cobardes. Alfonso, si alguien viera tus búsquedas de Google, ¿qué te avergonzaría? Pero pues no me avergonzaría, pero habría muchas cosas de perros, seguro. Me encantan los perros y me encantan las motos. O sea, buscaría muchas cosas de perros y motos, lo cual no me avergüenza nada. Pues no, No, a estas alturas no. no. ¿Qué rumor falso te gustaría que fuera cierto sobre ti? Que soy rico. La gente piensa que... Sí, y que soy familia de Bravo de Laguna. Por lo de Alfonso Bravo, sí es curioso, pero no soy familia ni... No eres familia ni de Bravo de Laguna ni ni de... soy rico. No, Eres un trabajador. total. Bueno, ¿y qué es lo más ilegal que has hecho? ¿Has cometido algún tipo de ilegalidad a lo largo de tu vida? Muchas ilegalidades. ¿Mm? Muchas que no sé si se pueden contar, pero sí, muchas. ¿Quieres contar alguna? De entrar a sitios que no podía entrar para hacer una foto. Mira, una cosa muy curiosa, que en un viaje de fin de curso en Barcelona, abrí una jaula en el zoológico de Barcelona y casi hace una buena desgracia del carajo. Y me hicieron llamar a mis padres y yo marcaba un número erróneo siempre y decía que no cogía el teléfono a nadie. O sea, que sí, yo era muy golfillo. Alfonso, gracias. No, gracias a ti siempre. Un placer Un placer para conocerte más en profundidad. Que son muchos años, pero Sí, muchos años, sí. Ya nos Vuelve. conocemos un poquito más, vuelve cuando quieras. cuando Esta tú quieras. es tu casa. Gracias. A ti. Alfonso Bravo no solo fotografía el mundo, lo interpreta, lo transforma y lo devuelve con una sensibilidad que atraviesa fronteras. Gracias por habernos dejado entrar en tu mirada. Aquí, desde en casa, seguimos creyendo en las historias que merecen ser contadas, y las tuyas, Alfonso, sin duda lo son.
el podcast de Pedro Rodríguez.